¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, pues hablaremos del capitalismo y sus implicaciones. Y para ello hemos invitado al doctor Luis Felipe Martí Borbolla, quien es profesor de tiempo completo del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, mejor conocido como el IPADE. Doctor, sea usted bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Guillermo. Y sin mayor preámbulo, les recomiendo que empecemos el diálogo ante la ley. Adelante. Doctor, claro, este tema del capitalismo nos da para mucho. Y yo creo que para situar el tema, la pregunta obligada sería, ¿qué debemos entender por un sistema capitalista? La palabra capitalismo es muy elocuente porque la palabra viene de caput, que es cabeza. Hago esta aclaración porque con bastante regularidad se asocia capitalismo con un sistema monetario. Y habría que cuestionarse si este es el capital más importante, el capital monetario, porque también contamos con un capital importantísimo en un mundo globalizado como el actual, que es el capital social. Pero la palabra capitalismo, que deriva, como decía, de caput, hace sobre todo relación a el capital intelectual, al conocimiento que es capaz de generar riqueza, que es capaz de generar innovación. Y este sistema capitalista ha estado muy de la mano con los sistemas financieros y últimamente con la especulación. La especulación goza actualmente de un mal cartel, pero hay que aclarar que la especulación es algo natural a la persona. Para que alguien pueda calcular se necesita que otros previamente hayan especulado. Claro. También es elocuente la palabra especulación porque viene de speculum, que significa espejo. Y la función de un espejo es reflejar la realidad. Cuando la especulación no refleja la realidad, es cuando ésta se vuelve inmoral, es cuando ésta se vuelve cuestionable, es cuando el capitalismo deja de ser un instrumento que sirva para beneficio del hombre y que se revierte en su contra. Claro, pero no, en toda la historia de la humanidad el término del capitalismo es reciente, porque, a ver, en la antigüedad no hablábamos de capitalismo. En la Edad Media, quizás en la Baja Edad Media, por ahí ya con las ferias que se hacían, pues ya hay como que hay unos indicios de acumulación de riqueza. Y propiamente ya vemos como que signos muy evidentes de este capitalismo en la época moderna. ¿En dónde surge esta idea, como la entendemos ahora, del capitalismo? En muy buena medida, Guillermo, relacionado a las casas de bolsa, relacionado al mercado, a los sistemas financieros. O sea, especulación y capitalismo van de la mano. En muy buena medida, sí. Cuando se desnaturaliza, cuando se desvirtúa esta especulación, este capitalismo, es cuando, volviendo al ejemplo del espejo, es cuando uno pone un espejo enfrente de otro espejo, ¿verdad? Uno lo que está viendo ahí ya no son reflejos de la realidad, sino lo que estás viendo son reflejos de reflejos. Estás viendo espejismos. Claro. Y eso es lo que empieza a provocar burbujas financieras, burbujas en sistemas capitalistas, burbujas que a veces terminan siendo terriblemente devastadoras, tremendamente destructivas. Se necesita especular para que otros puedan calcular. Y me gustaría apuntar dos razones por las cuales pienso yo que éticamente, moralmente, podemos justificar estos sistemas de especulación y
sistemas capitalistas. Porque entiendo que, a ver, a mí me gustaría aquí hacer una pregunta. Siempre ha habido acumulación de riqueza en la historia de la humanidad. Esto me llevaría a pensar que, o a lo mejor hacer una propuesta de decir, ¿el ser humano tiene un espíritu capitalista? Tiene un espíritu capitalista, tiene un espíritu de competencia, tiene un espíritu de aventura, que en el momento en que se remueve este elemento de competencia, este espíritu de aventura, este elemento de innovación, estás empobreciendo a la persona. Y voy justamente a la justificación ética de la especulación. Me parece que una razón que justifica la especulación es que transmite el riesgo de gente que no tiene capacidad para absorber riesgo a gente que tiene esa capacidad para manejar ese riesgo. Y otra razón por la cual pienso que se justifica moralmente la especulación es porque inyecta liquidez a los mercados, o dicho de otra manera, transfiere dinero de gente que tiene ese dinero a gente que no lo tiene. Eso crea oportunidades de trabajo, fuentes de empleo, promueve la economía, hace que los negocios prosperen. Por eso me parece importante hacer esta distinción entre la especulación y lo que ahora se ha llamado la volatilidad de los mercados, la volatilidad bursátil. En la volatilidad bursátil se utilizan instrumentos inmorales en el tema de la especulación. Por ejemplo, se utiliza crear escasez, típico de los mercados. Se utiliza muchas veces el famoso insider trading, utilizar información privilegiada. Se utiliza difundir mentiras. Pero ahí lo que es incorrecto, lo que es inmoral, no es el capitalismo, no es la especulación por sí. Lo que es inmoral es mentir. Claro. Lo que es inmoral es difundir información errónea. Lo que es inmoral es crear escasez, son técnicas monopólicas, no la especulación en sí. La especulación es algo, yo diría, connatural al ser humano. Normalmente vemos muy entrelazados el sistema capitalista con las democracias contemporáneas. Todo parece indicar que economía capitalista y sistemas democráticos, como los entendemos hoy en día, pues tienen implicaciones prácticamente identitarias. Claro. ¿Cuál es la razón de esto? Porque queda claro que después de la caída del muro de Berlín, ya no hay otra alternativa en el mundo, tal parece que estamos encerrados en el sistema capitalista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Me parece que es una gran pregunta, Guillermo, y yo aquí plantearía un dilema, pongo sobre la mesa un dilema. ¿Qué es primero? ¿El mercado o los derechos y las libertades? ¿Qué se da primero en el tiempo? ¿Qué se verifica primero cronológicamente? ¿El mercado o los derechos y las libertades? Bueno, yo me preguntaría, ¿qué acaso cuando hay una economía de mercado, esta no crea riqueza? ¿No es lo normal que se cree riqueza? Cuando la gente crea riqueza, cuando la gente tiene mayores posibilidades económicas, también tiene mayores posibilidades de acceder a niveles de educación más alta. Cuando esta gente tiene estas posibilidades de educarse mejor, también tiene la posibilidad de ser consciente, de ser más consciente de cuáles son sus derechos y sus libertades. El mercado, por otro lado, genera división de trabajo, una cosa muy propia del capitalismo, ¿verdad? Genera división de trabajo. Cuando hay división de trabajo, esta división de trabajo crea una diversidad, una pluralidad de diversidad de habilidades. Esta diversidad de habilidades crea una diversidad de gustos, una diversidad de aficiones. Creo que no es raro que esta diversidad de gustos, esta diversidad de aficiones, termine permeando
la arena política, gustos por distintos partidos políticos, ¿verdad? El mercado, al empezar a funcionar, al moverse a la palanca económica, también te crea un marco jurídico. Por eso en el mundo del derecho, el derecho mercantil es como la locomotora del derecho, es lo que va cambiando de manera más rápida. Y el penal sería como el cabús, ¿no? Es lo último que se mueve en este tren o en este tren jurídico, ¿verdad? La locomotora sería el derecho mercantil y el penal sería como el cabús. Bueno, cuando se crea este marco jurídico para regular una situación de libre mercado, no es raro que estos derechos que protegen sistemas económicos, que protegen negocios, terminen también permeando o terminen también influyendo otras áreas no específicamente económicas o de negocios, como por ejemplo culturales, políticas, sociales, ¿no? Hay un tema que siempre es muy llamativo, porque al parecer a buena parte de la historia de la humanidad, sobre todo la reciente, ha propugnado por una igualdad. O sea, el término de igualdad se vuelve como que un motivo fundamental para varias ideologías políticas. Y al parecer el capitalismo pues va distinguiendo. El capitalismo, hombre, propugna una igualdad ante la ley, pero con las distinciones pertinentes. Esta igualdad que propone, y hablo concretamente de los sistemas socialistas, en la que todos tengan lo mismo, ¿es de alguna manera una igualdad violatoria de la dignidad humana? ¿Antitética a la naturaleza humana? Claro, a ver, me parece que lo que es lo jurídico es distinguir las diferencias. La justicia, como tú bien sabes, Guillermo, pues es darle a cada quien lo que le corresponde. Lo que sería tremendamente antijurídico sería medir a todo mundo con el mismo rasero, claro, ¿verdad? Hay que subrayar que todos tenemos la misma dignidad como ser humanos y que todos debemos de tener la misma igualdad de oportunidades ante la ley, la misma igualdad de oportunidades ante el mundo económico. Pero lo que me parece que sería tremendamente injusto sería medir a todos con las mismas categorías. El capitalismo, por supuesto, que hace distinciones, pero me parece que también uniforma y me parece que también da tremendas oportunidades. En el programa pasado platicábamos de cómo en el capitalismo se da esta fórmula, o cómo en el mundo de los negocios se da esta fórmula de lo mejor es enemigo de lo bueno. Claro. Y contábamos en aquella ocasión que en un negocio, si nos ponemos en el mejor de los escenarios, pues el mejor escenario para un vendedor sería vender lo mínimo por cuestión de inventarios, claro, al máximo precio posible, ¿verdad? Claro. Si nos ponemos del lado del comprador, pues sería justamente lo contrario. Claro. El mejor escenario sería comprar lo máximo al mínimo precio posible. Claro. Eso provoca una negociación. Es interesante, Guillermo, cómo en nuestro lenguaje muchas formas de decir reflejan nuestra cultura y nuestra mentalidad. Por ejemplo, cuando tú le dices a un amigo, a un colega, oye, ¿cómo te fue en este asunto con fulano de tal, o con perengano? Pues no muy bien, tuve que negociar. Claro. Como sinónimo de que no me fue bien o no me fue lo bien que yo quería, tuve que ceder, claro, tuve que negociar. Tenemos esta mentalidad de suma cero, no de ganar, no de suma positiva. O sea, para que a mí me vaya bien, al otro le tiene que ir mal. Claro. ¿Verdad? Y justamente lo que provoca la negociación es un punto de equilibrio entre las dos partes, muy propio del capitalismo. Una negociación de suma positiva, de ganar, claro, que genera, comentábamos en aquel programa, dos cosas muy importantes para la democracia, dos cosas muy importantes para vertebrar, para articular la sociedad civil, que es compromiso y confianza. O dicho de otra manera, cuando uno hace negocios éticos, claro, uno va dejando detrás
de sí una estela de compromiso y confianza, que termina siendo como el lazo y cemento de una sociedad democráticamente articulada. Le propongo que vayamos a un breve corte y regresando platiquemos de las prácticas malévolas del capitalismo. No se vayan, estamos platicando con el doctor Luis Felipe Martí de un tema muy interesante que es el capitalismo y sus implicaciones. Volvemos en un minuto. Seguimos en el programa Ante la Ley, gracias por acompañarnos. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de Twitter en antelaley_mx, todo en mayúsculas, o bien ponerse en contacto con nosotros en nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto resolveremos sus dudas y sumaremos los comentarios que nos hagan para mejorar los contenidos de este programa. Estamos platicando un tema muy interesante con el doctor Luis Felipe Martí, quien es profesor de tiempo completo del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y el tema de hoy, el capitalismo y sus implicaciones. Doctor, pues ya hemos visto en el bloque anterior una pequeña introducción, un entremés al tema. Pero vamos a lanzar la pregunta difícil, porque claro, hombre, desde la perspectiva del sistema capital, que de alguna u otra manera, el sistema capitalista que respeta libertades, que propugna un dinamismo en los mercados, que genera fuentes de empleo, pues también hay prácticas malévolas. Este es el adjetivo que quiero utilizar, prácticas malévolas, ¿no? Por supuesto que tienen que ver con la explotación humana. ¿Para qué? Pues para fomentar la productividad o para cualquier otro de los fines que usted guste y mande. Claro. Hay forma de regular esto, porque tal parece que el capitalismo se ha vuelto avasallador y prácticas tenemos todos de grandes compañías cuyos nombres no voy a mencionar en este programa, pero que utilizan prácticamente la figura de la esclavitud disfrazada para la generación de riqueza. ¿Cómo regulamos esto? Hay formas de regularlo. Es imperativo del derecho regular estas formas salvajes de capitalismo, estas formas abusivas de capitalismo, inmorales de capitalismo. Es imperativo que se regulen. Y a mí me gusta, cuando sale este tema controvertido, hacer la distinción que no es lo mismo el libre mercado que la libre iniciativa. Okay. Y que en muchas ocasiones hay que restringir el libre mercado con leyes antimonopolio, con leyes de competencia leal, con leyes antidumping, ¿no? Con instituciones como la Comisión Federal de Competencia, con instituciones como la COFETEL, con instituciones como la Suprema Corte de Justicia. En fin, tenemos una pluralidad de instrumentos para poder restringir este libre mercado que en ocasiones avasalla, que era la palabra que utilizabas hace un momento, Guillermo, avasalla o pisotea derechos como libre competencia, libre iniciativa, libre concurrencia. No podemos ser ilusos, no podemos ir como con el lirio en la mano, ¿verdad? Ingenuamente, claro. Siendo ciegos ante personas que no se portan bien con las reglas del juego, claro. Reglas de juego éticas que debe de tener el capitalismo. Claro. Pero inclusive con el tema del Estado, porque entre Estado y mercado, cuando de pronto determinados actores del mercado adquieren tal fuerza, el Estado se ve muy pequeñito. Usted ahora mismo mencionaba el tema de telecomunicaciones, pero pensemos en algo tan sencillo como a lo mejor la competencia que hay en zapatos deportivos.
en donde tengo que abaratar al máximo el costo y eso implica, insisto, ¿no? Tener una fábrica en Nicaragua en donde tengo a gente en condiciones de esclavitud para abaratar los costos de producción. Y el Estado no puede hacer nada. Tal parece que el Estado no puede hacer nada frente a estos grandes capitales. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? A ver, el Estado debe de hacer algo. El Estado cuenta con la sociedad civil. Tenemos casos interesantísimos en un país tan capitalista como Estados Unidos, de cómo el Estado se enfrentó a un Rockefeller, el hombre en su momento más rico de Estados Unidos, y a principios del siglo XX obligó a que la Standard Oil Corporation se dividiera. Tenemos casos tan ilustrativos, repito, en un país tan capitalista como Estados Unidos, como el caso de AT&T, que en los años 40, años 50, pues tenían prácticamente el monopolio de la telefonía en Estados Unidos. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, obliga a AT&T a que vendan sus patentes. O sea, al Estado no le tiene que temblar la mano. A ver, no le debe de temblar la mano. Debe de haber un marco jurídico. El Estado debe de promover la libre competencia. Y hay que tener presente en este dilema que planteaba, ¿qué es primero, el mercado o las derechas, los derechos y las libertades? O planteado de otra manera, ¿qué es primero, la democracia o los negocios? Bueno, pensemos lo siguiente, los negocios generan propiedad privada. Cuando alguien se habitúa a la propiedad privada, cuando alguien descubre los beneficios de la propiedad privada, que es un derecho natural la propiedad privada, cuando uno valora lo que es la propiedad privada, normalmente se decanta por un sistema político y jurídico que mejor proteja la propiedad privada. Claro. Y lo decía el señor Churchill, parece ser que el sistema que menos mal lo ha hecho, claro, en temas de protección de propiedad privada, pues es la democracia. Es correcto. ¿Verdad? Entonces vemos cómo se mueve la palanca económica, vienen cambios sociales, vienen cambios democráticos y luego vienen cambios institucionales. Claro. Se verifica el tema del negocio, se verifica el tema del capitalismo. Esto termina provocando cuerpos intermedios, por ejemplo, clubes de banqueros, cámaras de comercio, clubes de empresarios. Yo preguntaría, y pregunto aquí al público, a la audiencia, lo pongo sobre la mesa, ¿qué es más manipulable? ¿Un individuo solo y aislado frente al Estado o un individuo organizado en cuerpos intermedios? Un individuo protegido, resguardado, amparado por diversas instituciones organizadas en la sociedad. A mí me parece que este individuo en los cuerpos intermedios organizado es menos manipulable y este individuo es capaz de proteger más sus derechos y sus libertades frente a un Estado, sea del corte que tú quieras. Para tratar de igualar estas diferencias, pues muchos estados se volvieron benefactores, trayendo como unas consecuencias, bueno, que la misma historia nos las ha indicado. Y al final del siglo pasado surgió un personaje, justamente en Inglaterra, ya que estamos situados ahí, surgió un personaje que propone un esquema de tercera vía, Tony Blair, que dice no al capitalismo exacerbado, pero tampoco al paternalismo, a estos estados que irradian cantidad de recursos enormes y que lo que acaban haciendo es fagocitando la actividad particular. ¿Funcionó la tercera vía de Tony Blair? ¿Realmente es una opción? Porque claro, ya ahorita quiero llegar al tema europeo, al tema de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, pero me gustaría detenerme en el caso concreto inglés. Claro. ¿Sí funcionó esta tercera vía? El tema de Tony Blair es interesantísimo, es de laboratorio el claro. tema de Tony Blair. Y muchas cosas de las que aplica Tony Blair son fórmulas thatcherianas, okay, de la señora Margaret Thatcher. Recuerdo
una portada de Economist, jamás se me olvidará, que era la cara del señor Blair, pero con los aretes y con el pelo de la señora Thatcher, ¿no? Había otra imagen pues muy llamativa del señor Blair, era del periódico Times de Londres, donde aparecía un Blair diminuto manejando un coche que era el Estado de la tercera vía del señor Blair, y a este Blair apenas le llegaban los pies a los pedales, ¿verdad? Y apenas alcanzaba el volante. Y había una señora Thatcher gigante que realmente es la que iba manejando el coche, ¿verdad? Lo que hace el señor Blair es tomar políticas de los conservadores y aplicarlas de manera mitigada con el sesgo laborista. Hay que recordar que cuando Blair termina su administración pública, el producto per cápita del inglés es superior al del alemán. Me parece que esto es notable. Entonces, en términos de funcionó o no funcionó, me parece que ahí está un dato duro, ¿no? El per cápita del inglés medio era superior al del alemán. Estaba por encima de Inglaterra, Luxemburgo, y no sé si algún otro país, me parece que era nada más Luxemburgo el que estaba por encima del per cápita, pero bueno, Luxemburgo es un país, pues, parece parque industrial más bien, claro, ¿no? Es casi como de fantasía Luxemburgo, ¿no? Es un país muy pequeño. Y, por ejemplo, en los sistemas latinoamericanos o en estos sistemas en donde hay una enorme polarización social, en donde tenemos un grupo de población que vive en condiciones muy precarias, tenemos un pequeño grupo de población que maneja prácticamente todo el capital de ese estado. ¿Cómo hacemos? Porque la intención de esto es que toda la gente de alguna u otra manera participe del sistema y participe de la riqueza. Una de las grandes críticas que se hace a los sistemas latinoamericanos es justamente eso, que hay una indebida proporcionalidad en la riqueza. China, por ejemplo, teniendo también una polarización social, pues se ha metido al tema del capitalismo, creo yo, desde una perspectiva bastante malévola, porque sigue teniendo esos polos de población con estado prácticamente de esclavitud en algunos casos, y tiene a sus 100 y tantos millones de millonarios en dólares, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo hacer que estas sociedades que tienen dos clases sociales muy distantes, muy polarizadas, puedan participar del sistema capitalista de una manera armónica? El caso de China es interesantísimo. Me gusta mucho, Guillermo, que lo saques a colación. Hay que decir que no hay país en la historia de la humanidad, al menos lo que la historia registra, no hay país en la historia de la humanidad que en tan poco tiempo haya sacado tan masivamente a tanta gente de la extrema pobreza. Eso hay que apuntarlo. Ahora, hay que cuestionarse, ¿el fin justifica los medios? Claro. ¿Cómo lo está haciendo? Claro. A costa de los derechos humanos, claro, a costa de unas jornadas laborales insufribles, ¿verdad? ¿Cómo lo está haciendo? Y hay que tener muy presente que aunque nominalmente se sigue llamando República Comunista China, pues eso de comunista está por verse, ¿no? Porque ya ahora 2/3 partes de las fuentes económicas de China provienen de instancias privadas. Sigue teniendo China puntos neurálgicos en la dirección de la economía, ¿verdad? Lo que son las comunicaciones, el sistema financiero, el sistema de transporte, ¿verdad? Pero eso ya es menos, sustancialmente hablando, es menos sustancialmente de lo que la iniciativa privada está generando de riqueza. El caso de China es apasionante porque en su historia milenaria jamás China había tenido, como ya ahora está pasando, gobernantes elegidos democráticamente. Claro. Esto ya se está viendo en zonas rurales de China o en ciudades todavía pequeñas, poco significativas, pero ya hay gobernantes que han sido elegidos democráticamente. Ahora, otro caso interesantísimo es la India, porque la India es la democracia más grande del mundo. Claro. Y la India es el segundo país que en menos tiempo ha sacado más masivamente gente de la extrema pobreza.
Ahora, contrasta el caso de China con el caso de una Rusia en los 90, Claro. que le apuesta al libre mercado sin tener un marco jurídico previo. Entonces, ¿qué pasa en la vida ordinaria del ruso? Pues que el ruso percibe cómo los monopolios públicos terminan siendo sustituidos por monopolios privados. Y muchas veces, Guillermo, estos monopolios privados terminan siendo más descarnados, Totalmente. inhumanos e injustos que los públicos. Entonces, ¿qué pasa en Rusia? Hay un gran desencanto hacia el libre mercado y hacia el capitalismo. De hecho, déjame dar este dato que a mí me parece estremecedor, es como para echarse a temblar. El nivel de empobrecimiento de Rusia en los 90 no tiene parangón en la historia, salvo que se compare con guerras o con epidemias. Pero el nivel de empobrecimiento de Rusia en esos años, en los 90, dejó a Rusia con un nivel de pobreza similar a la Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Caray. Ya te imaginarás el descontento que hay en Rusia actualmente ante un sistema capitalista liberal. Claro. Bueno, es que es Satanás, ¿no? Bueno, pero pasa lo mismo en Europa. En Europa creo que es un vivo ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Europa es un vivo ejemplo de la práctica capitalista en su peor escena, en su peor faceta, ¿no? Al parecer Europa y la gente en Europa está viviendo un desencanto con el sistema, nada más pienso en los números de España, ¿no? 26%, la última cifra del día de hoy, 26% en el desempleo, que es más o menos 5 millones de personas, un poquito más, desempleadas, por una práctica del capitalismo desafortunada. Voy a hacer un matiz a esto que estás comentando y voy a poner sobre la mesa un tema terriblemente polémico, que es el tema del euro. A mí me parece que la desgracia actualmente de la Unión Europea en buena medida se llama euro, no Unión Europea. Yo me decanto a favor de la Unión Europea, me decanto a favor del libre mercado, me decanto a favor de un capitalismo con raíces éticas y antropológicas, pero cuestionaría seriamente el tema del euro. El euro es un instrumento que le conviene tremendamente a Alemania. Si en este momento dejara de existir el euro para los alemanes y regresáramos al marco, más o menos el valor del marco se apreciaría entre un 20 y 30%. A ver, para un país del nivel de exportación de Alemania, que se aprecie tu moneda un 20 o 30% es devastador. Devastador, claro. Terrible. Le pegaría directamente al núcleo de la economía alemana, ¿verdad? Entonces, a Alemania le conviene tener un mercado cautivo. Hoy por hoy el superávit de comercio que tiene Alemania es mayor que el de China. Es el principal país exportador en el mundo, Alemania. Y de ese superávit, el 40% del superávit se debe al comercio que hace con la Unión Europea. Más o menos ese 40% del superávit de los alemanes corresponde al 40% del déficit de los países que están cuasi quebrados, claro, o cuasi en bancarrota, ¿no? Claro. Dicho en términos muy pedagógicos, me parece que el euro es como tener una escuela para superdotados. Pero si tenemos un hijo, tú y yo, un hijo cualquiera, ¿verdad? Talento medio, y lo metes a esa escuela de superdotados, una de dos. O lo desfondas, que es lo que está pasando ahora con varios países que ahora ya está el acrónimo de los PIGS, ¿no? En inglés, ¿no? Portugal, Irlanda, Grecia, la S es de Spain, de España, ¿verdad? O pueden dar el salto y se pueden acoplar. Pero lo que estamos viendo es que se están desfondando. Es más, la misma Francia. Como tú bien sabes, la Unión Europea se forma por estos acuerdos económicos entre el acero y el carbón, ¿verdad? Este es el germen de la Unión Europea. Y después de estos acuerdos vienen otra serie de acuerdos que han beneficiado muchísimo a la Unión Europea. Yo me atrevería a decir
que estos acuerdos económicos se han convertido en el gran pacificador de Europa. Me cuesta trabajo pensar en un elemento más eficaz de pacificación social que la Unión Europea. Pero me parece que en ese desarrollo de la Unión Europea, con bases capitalistas y con bases en la especulación, pues a veces se cometen errores. Se suele decir que así como para los católicos existe un infierno, para el capitalismo es inherente las crisis. Schumpeter hablaba de la destrucción creadora, ¿no? Pero claro, hay de crisis a crisis, ¿no? Claro. Le propongo que vayamos a un corte y regresando platiquemos de esta identificación ya en términos políticos del capitalismo con la derecha. Muy bien. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el capitalismo y sus implicaciones con el doctor Luis Felipe Martí, profesor investigador del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema muy interesante que es el capitalismo y sus implicaciones con el doctor Luis Felipe Martí, quien es profesor investigador de tiempo completo del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Bueno, doctor, ya platicamos de China, ya platicamos de Inglaterra, hemos hablado acerca de todo cómo se va construyendo este sistema capitalista, y hay un tema que antes de entrar al tema político, me gustaría abordar, porque me parece que el capitalismo dentro de aun y cuando podamos darle una vertiente ética a un capital, o llamar un capitalismo ético, tarde o temprano el capitalismo, al parecer, se está volcando en una nueva forma de esclavitud en la humanidad, una forma de esclavitud disimulada que es el consumismo. Un consumismo desgarrador que en buena medida ha hecho de los seres humanos dependientes del consumo. ¿Qué opinión le merece el tema? Pues gran tema, ¿eh? Usted que es partícipe del capitalismo. Bueno, gran tema, el tema del capitalismo y las virtudes, claro. Entre ellas la templanza, la virtud de la templanza. Hay que pensar que grandes capitalistas en la historia de la humanidad han sido gente tremendamente austera y que en buena medida esta mentalidad capitalista ha estado informada por aquella idea de austeridad en lo privado, afluencia en lo público. Ejemplos como un Andrew Carnegie, ejemplos como un Henry Ford. Henry Ford, a mi gusto, resume en una frase lo que es la esencia de la sociedad de bienestar. Porque decía el señor Ford, gran capitalista. Yo creo que nadie dudaría que el señor Ford es un emblema del capitalismo, ¿verdad? Claro. Pero también hay que tener presente que fue el señor Ford el que consiguió que en Estados Unidos se viviera la semana inglesa. Es decir, trabajar de lunes a viernes. Se lo cuenta incluso que se llame semana inglesa, ¿verdad? Es decir, a partir de estos señores, el sábado y el domingo se respetan como días de asueto. Por ley. Lo establecen por ley. Y el señor Ford consigue, por eso lo odiaban muchos empresarios en Estados Unidos, consigue subir el salario mínimo del trabajador. Y decía el señor Ford,
Yo quiero pagarle lo suficiente a mis empleados para que tengan la capacidad adquisitiva de comprar los coches que producen. Bueno, me parece que es una manera genial de sintetizar lo que es la fuerza de la riqueza, la fuerza del capital, con también las compras responsables con el consumo, ¿verdad? Claro. Ahora, no todo mundo ha visto así al capitalismo. Y uno de los personajes más denostados en la historia del capitalismo es el señor Adam Smith, claro, del cual pienso hacer su reivindicación. Me parece que uno no puede entender la riqueza de las naciones, que curiosamente se publica el mismo año de la independencia de Estados Unidos. 1776 sale publicado La riqueza de las naciones. Me parece que ese libro no se puede entender si no se lee con los lentes, si no se lee con las gafas de los sentimientos morales de Adam Smith. Y el señor Smith dice que hay 3 elementos esenciales del capitalismo. Dice, 1, el interés disculpable, que hay gente que ha traducido como el egoísmo disculpable. Y entonces ya empiezo a conectar con tu pregunta, ¿no? Entonces, el egoísmo disculpable es, oye, yo egoístamente consumo lo que necesite, claro, ¿verdad? Yo egoístamente exploto a los obreros que me haga falta, ¿verdad? Claro. Pero él, en La riqueza de las naciones, en ningún momento utiliza la palabra egoísmo, utiliza la palabra interés. Y realmente interés viene de interese, que es meterse en las cosas del otro. Habla del interés disculpable. Y pone 2 ejemplos en La riqueza de las naciones. Pone el ejemplo del misionero, dice él, nadie mejor que el misionero para hacer proselitismo. Dejen al misionero pues evangelizar y hacer proselitismo. Y el otro ejemplo que pone es el del banquero. Y dice, nadie mejor que el banquero para hacer dinero. Claro. Ustedes dejen funcionar al banquero y ya verán cómo va a hacer dinero. El famoso laissez-faire, laissez-passer. No le pongan obstáculos al banquero. Esto lo conecta con su tesis de la mano invisible, que es el segundo punto toral del capitalismo. A ver, esta mano invisible hemos visto, aquí quizá el señor Smith pecó de ingenuo. Esta mano invisible no es del todo invisible. Muchas veces es visible y va al propio bolsillo. Y a veces tiene artritis, ¿verdad? Por eso se necesita este marco regulador. Esta ley de la oferta y de la demanda no funciona tan naturalmente, claro, como el señor Adam Smith decía, ¿verdad? Cuando a Keynes le decían este argumento de la ley de la mano invisible, de la oferta y la demanda, y comentaba, bueno, esto a largo plazo se va a solucionar, los mercados a largo plazo se autorregulan. En parte es cierto, pero Keynes con un sentido común abrumador decía, a largo plazo usted y yo estaremos muertos, claro, ¿verdad? También se necesitan acciones del Estado que regulen pues estas costumbres a veces consumistas o estas costumbres de explotación. Y el tercer principio de Adam Smith, el tercer elemento toral, es la derrama social, que conecta directamente con el consumismo, claro, ¿verdad? Entonces dice el señor Smith, dejen que el rico sea cada vez más rico, ¿verdad? No hay que poner el acento en el tema de la desigualdad social, hay que poner el acento en generar riqueza. Y llegará un momento en que el rico tenga tanta riqueza que esto va a permear socialmente. Me parece que es un poco ingenuo pensar Claro, en esto, totalmente. ¿verdad? Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, y hay un tema de desigualdad social importante, y hay un tema de polarización. O sea, cada vez la gente de un nivel social bajo, por los medios de comunicación, es cada vez más consciente de lo que consumen, claro, las personas de clase alta. Y me parece que aquí hay un tema moral importantísimo. ¿Y cómo vencer esto? O sea, porque tal parece que todo el sistema capitalista está en función del consumo. Si no hay consumo, no hay generación de riqueza. Claro. Y tal parece que en el aquí y en el ahora, aquí en nuestro 2013, todo el mundo está movido por consumir. Así es. Todo está hecho para consumir y no hay un freno para que la gente consuma. Consumiendo inclusive
comprometiendo su patrimonio. Claro. Que se necesita una tele nueva cada 2 años, me la compro. Que necesito un coche nuevo cada año, me lo compro, aunque me endeude. Pero el sistema capitalista funciona y, como bien dice usted, el dueño del capital pues hará más rico. Claro. Y la gente se va haciendo más pobre, porque vivir endeudado toda su vida, pues lo único que le lleva es a ser más pobre. Yo aquí quisiera, Guillermo, hacer una analogía entre esta inflación del consumismo y la inflación de las monedas. Como tú bien sabes, para que haya una moneda sólida, necesita un respaldo de otra moneda, claro, de una divisa extranjera, o necesita el respaldo de un metal precioso, sí, o necesita el respaldo de un bien de producción, ¿verdad? Si no tiene este respaldo, ¿qué pasa con esa moneda? Se devalúa y empieza a haber una inflación de precios. Pues algo similar pasa en el carácter de las personas. Cuando una persona toma decisiones por únicamente la publicidad, únicamente el capricho, la palabra capricho me parece también muy elocuente, viene de capra, que es cabra, y hay un dicho que dice que la cabra tiende al monte, ¿no? Y los publicistas saben muy bien qué hilos tirar, claro, ¿no? en este tema. Entonces, cuando estas decisiones que uno va tomando día a día no tienen un respaldo en el carácter, en la personalidad, en las virtudes, lo que tenemos, así como en la moneda, es una personalidad devaluada. Y tenemos una hiperinflación de las emociones y de los sentimientos. Y el mundo del marketing y el mundo de la comercialización, subrayo, un mundo del marketing y un mundo de la comercialización inmorales. Claro. Porque hay otro mundo del marketing y otro mundo de la comercialización tremendamente éticos. Claro. Dicho rápido, yo diría que para mí el mundo del marketing y el mundo de la comercialización sería revestir de verosimilitud lo que es verdad. Ahora, lo que hay de inmoral o no ético en el mundo del marketing es el crear necesidades, claro, o explotar esta hiperemoción o esta hipersensibilidad a veces de los consumidores. Claro. Hay un tema que es inevitable tocar, que es el tema de Estados Unidos. Estados Unidos hace muy poco pasó una crisis durísima. ¿Pone en duda el sistema capitalista o solo pone en duda la mala práctica, en donde el gobierno pues, tendrá que meterse a hacer una adecuada regulación sobre el tema de los gobiernos corporativos, los famosos gobiernos corporativos? Claro. A ver, yo creo que pone en tela de juicio las prácticas del capitalismo, las malas prácticas del capitalismo. Ahora, el riesgo con esta crisis en Estados Unidos es que nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Ahora con la intervención del gobierno rescatando bancos, claro, rescatando empresas, pues se ha acuñado el término de Sovereign Wealth Funds, que dicen que son como especies de caballos de Troya que usa el gobierno para intervenir, claro, ciertos sectores de la economía. Ya está la tentación de que el gobierno, en lugar de actuar subsidiariamente, en el pasado programa hablábamos de lo que era la subsidiariedad, sí, de estas características que debe de tener como atribución, proporcionalidad, temporalidad. Bueno, pues el riesgo es que estos caballos de Troya terminen siendo los instrumentos para controlar sectores de la economía que no le corresponden al gobierno. Claro. Este es un riesgo, sí, y esta crisis que acaba de suceder en Estados Unidos levanta muchas preguntas, nos levanta muchos cuestionamientos. A mí me ha llamado muchísimo la atención, volviendo al caso europeo, que se den soluciones, pero que no se ponga en tela de juicio el sistema. Prácticamente en el mundo ya no se pone en tela de juicio el sistema. Hace algún tiempo el tema del comunismo alternaba con el capitalismo, o sea, las propuestas, claro, económicas, era capitalismo, comunismo, con todo lo que esto implica, inclusive políticamente se identificaban los sistemas con las derechas y las izquierdas, pero ahora ya no. Ahora ya no hay forma, o usted ya sobre todo futureando,
claro, de que exista una propuesta que alterne con el capitalismo, una propuesta económica. Sí, a ver, en las raíces del capitalismo está el elemento de la confianza. Y yo creo que estas crisis ayudan a revalorar lo que es la confianza. Hay un dicho francés que dice que el pez percibe el agua al final, es decir, cuando escasea o cuando se contamina, porque el agua le es tan connatural al pez, Claro. que pues la da por implícita, ¿no? Claro. La confianza es tan connatural a nosotros, al tejido social, que uno se da cuenta de la importancia de la confianza cuando empieza a escasear, cuando se empieza a contaminar. Y me parece que estas crisis económicas ponen de relieve la importancia de la confianza en el capitalismo. Claro. Recordemos que en el piso de remates de la Casa de Bolsa en México viene aquella leyenda de dictum meum pactum, mi dicho es mi pacto, ¿verdad? Que es el lema de la bolsa. En la bolsa, cuando uno dice cierro, cierro, compro, compro, vendo, vendo, ¿verdad? O sea, es un sistema que se basa en la palabra dada. Claro. Al menos así empezó la bolsa. Y cuando alguien no cumplía esa palabra de vendo, vendo, eras un paria. O sea, todos los brokers o todos los intermediarios financieros, bueno, te segregaban. Este señor no cumple su palabra. Claro. My word is my bond, dicen los americanos, ¿no? Mi palabra es mi vínculo. Claro. En el mundo anglosajón hay muchas de estas palabras que implican confianza, gentleman style, claro. Fair play, claro. ¿Verdad? Sportsmanship spirit, ¿verdad? Es el mundo de los implícitos, es el mundo de la confianza. Se suele decir que la confianza se gana en abonos, pero se pierde de saldo. No, como lo acabamos de ver. Ahora, yo lo que preguntaría aquí, si ya perdiste de saldo la confianza, una confianza que fuiste ganando en abonos durante mucho tiempo, ¿hay manera de recuperar esa confianza? Claro. Ahí está, todo esto que hemos platicado es la medicina para el capitalismo. Esa medicina que de alguna u otra manera nos ayuda a tener una mejor práctica del sistema, y habrá que ver los teóricos económicos qué propuestas y qué alternativas nos dan a futuro para ver si hay algún modelo que sea mejor que el capitalismo o un capitalismo más éticamente responsable. Yo quería concluir con lo siguiente, Guillermo. Me parece que la manera de recuperar esta confianza es ir adquiriendo, manteniendo y renovando compromisos. Ahí está. Pues, doctor, podríamos quedarnos platicando de esto muchas horas. Le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda para venir a platicar del tema. Gusto. Y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos vemos pronto.